Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los cambios en el IVA para el e-commerce que se avecinan en los próximos meses. Y sí, amigos, todos sabéis cómo funciona el comercio electrónico y, bueno, pues toda esa gestión del IVA que se realiza cuando nosotros comercializamos normalmente con particulares. Cuando el producto lo tenemos aquí en España, se lo vendemos a un particular, bueno, pues funcionamos igual que cualquier otro comercio. Pero todos sabemos que hay otros sistemas, por ejemplo, el dropshipping. Por aquí os dejo cómo funciona o cómo funcionaba hasta ahora y en los próximos meses, pero que va a cambiar cómo funciona el tema del dropshipping y el IVA. Lo hemos hablado muchas veces, había una ventaja que se aplicaba, vamos a decir así, un truco que permitía la legislación y, bueno, pues que gracias a que esos productos se traían desde un país de fuera de la Unión Europea, pues bueno, pues tenía unas condiciones especiales con una exención de ese IVA. Y, bueno, pues una vez que llegaba al particular, en ese caso, el obligado a declarar ese IVA, si había una inspección en aduana de esa mercancía, pues era el usuario final. Bueno, pues esto para los comercios que hacían esta fórmula de dropshipping, pues era algo muy interesante en el sentido de que, bueno, pues la percepción del precio, y el precio era inferior cuando le llegaba al usuario final. Y en la mayoría de los casos no había esa inspección de IVA, porque además hay ciertas normas que bueno, pues hacían exentos todas esas importaciones de menos de 20 y tantos euros, las hacían exentas a tener que pagar ese IVA, con lo que, bueno, pues se declaraba un valor igual de esa mercancía inferior al que era, pasaba por aduanas, llegaba al usuario final y, bueno, pues había ahí un problema con ese IVA. Bueno, pues cambia la legislación, os voy a contar cómo y seguramente pues muchos comercios electrónicos, muchos e-commerce van a tener que adaptarse al nuevo sistema y, bueno, pues se les va a complicar un poquito más la generación de beneficios. ¿Y cómo funciona el IVA en un comercio electrónico aquí en España? Pues como cualquier otro negocio, el negocio cobra al usuario final una cantidad que está incrementada con el IVA, bueno, pues con el IVA del 21, del 10, del 4, sin IVA, dependiendo de la naturaleza de ese producto. Y, bueno, pues factura a ese consumidor final, el consumidor final paga la cantidad completa, base imponible e IVA, y luego responsabilidad del empresario liquidar en Hacienda la diferencia entre ese IVA soportado y el IVA repercutido. Y, bueno, pues normalmente, como vendemos un poco más caro de lo que compramos, pues hay una diferencia a favor de Hacienda en ese IVA, habitualmente. Y, bueno, pues eso se liquida. Hasta ahí funciona exactamente igual. Pero, claro, ¿qué pasa cuando hablamos de IVA y cuando hablamos de transacciones que están fuera de España o fuera de la Unión Europea? Y, bueno, pues ahí había una serie de reglas que ahora cambian. ¿Qué pasa si nosotros estamos vendiendo a un cliente fuera de España? Bueno, pues si está dentro de la Unión Europea le tenemos que aplicar el IVA de ese país. A ver, estamos hablando de clientes particulares, porque si fueran cliente de empresa, bueno, pues podemos darnos de alta en el ROI, en ese censo intracomunitario y, bueno, pues también con un convenio que hay estar exentos de ese IVA. Pero si estamos hablando de particulares, les tenemos que facturar con el IVA de cada país. Importante, si facturamos a clientes que están fuera de la Unión Europea, esas facturas van sin IVA. Bueno, pues esto es lo que funciona cuando nosotros tenemos que facturar a clientes fuera de España. ¿Y qué pasa cuando tenemos que facturar a clientes extranjeros? Bueno, pues lo que tenemos que aplicar, primero, estamos siempre hablando de clientes particulares. Lo que tenemos es que aplicar el IVA del país de origen en esas operaciones intracomunitarias, siempre que estemos hablando dentro de la Unión Europea. Y, bueno, pues si estamos hablando de fuera de la Unión Europea, estamos exentos de facturar con IVA. Sí que es verdad que luego cada estado tiene un límite que, bueno, pues si pasamos ese umbral tenemos que firmar un acuerdo de liquidación con ese país y, bueno, pues liquidar ciertas
cantidades. También es verdad que a la hora de importar, pues hay una exención para bienes con valoración inferior a 22 euros, que ahí también, pues, parte del negocio del dropshipping y bueno, pues para no tener que pagar esos IVAs, está también en esa declaración de valor del producto que se está trayendo de fuera de la Unión Europea. ¿Y cómo cambia la ley y cómo va a afectar? Pues vamos con ello. Bueno, pues lo primero es que se fija un umbral para todos los países de la Unión Europea, que son 10.000 euros, y bueno, pues siempre que alcancemos ese umbral, lo que vamos a tener es que gravar nuestras facturas con el IVA del país de destino, ya no el de origen, sino el de destino, a partir de esos 10.000 euros. Y esta norma va a aplicar en todos los países de la Unión Europea, con lo que ya tenemos un umbral en el que esas condiciones de IVA van a cambiar según sea nuestro volumen de ventas. Segundo, se va a establecer una ventanilla única. Como os decía anteriormente, bueno, pues había que firmar a partir de ciertos umbrales un acuerdo en ese territorio dentro de la Unión Europea, pues para liquidar los impuestos. Ahora hay una ventanilla única en la que se pagarán los impuestos a cada uno de los países bueno, pues de manera centralizada. A partir de, y aquí viene una muy importante para todo esto del dropshipping, la eliminación de la exención del IVA para esas importaciones de fuera de la Unión Europea. A partir, como decía, de julio del 2021, todas las importaciones que vengan desde fuera de la Unión Europea tendrán que ser gravadas con el IVA de destino. Y aquí ya cambia la ley y bueno, pues todo eso que se hacía para el dropshipping ahora no se va a poder hacer, o al menos no se va a poder hacer como se hacía hasta ahora. Eso sí, se mantiene una exención del pago de aduanas para aquellos que no alcancen los 150 euros. Bueno, cambia la ley, cambia el escenario y habrá que adaptarse. Y por último, la tercera, y es que bueno, pues la gestión de los impuestos recae sobre el marketplace y bueno, de esta manera las plataformas pues tendrán que ocuparse de la recaudación y del pago del IVA, como pasaba con negocios físicos dentro de nuestra economía. Esto es una ley que además se aplica en toda la Unión Europea y que, bueno, pues como veis, lo que busca es solucionar esos trucos que bueno, se empleaban para hacer todavía más rentables esos negocios de dropshipping en los que comprábamos la mercancía directamente a un proveedor en China, que este proveedor enviaba directamente al consumidor final. Nosotros, entre medias, estábamos cobrando por esa mercancía. Pasaban por aduana y bueno, pues no teníamos ese IVA, pero es que además ese IVA quedaba exento, o sea, no había IVA porque ese producto se traía desde China, país que está fuera de la Unión Europea. Bueno, pues eso es uno de los principios del dropshipping y bueno, pues a partir de ahora, por aquí os dejo un poco una explicación de lo que es el dropshipping. Bueno, pues a partir de ahora, a partir de julio del 2021, pues nos vamos a adaptar a esta normativa europea y cambia la fiscalidad de esas plataformas de comercio electrónico. Si tú trabajabas dentro de España con proveedor y con cliente en España, no va a cambiar absolutamente nada, pero si estás vendiendo fuera de España o si estabas trayendo mercancía desde la Unión Europea o desde fuera de la Unión Europea, bueno, pues tienes que revisar esa fiscalidad porque las normas han cambiado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante, es lo que viene para julio del 2021 y bueno, pues si tienes un e-commerce, si estás haciendo dropshipping, y bueno, pues tienes que asesorarte para que bueno, pues puedas cumplir con la ley y puedas hacer las cosas como va a marcar el nuevo reglamento, que como te digo, es una normativa que se va a aplicar en todos los países de la Unión Europea. Así que bueno, habrá que adaptarse. Y lo que te voy a pedir es algo que no requiere adaptación, es simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y bueno, pues que contribuyas a difundir toda esta cultura del emprendimiento. Y si quieres seguir informado de todas las novedades y los cambios que bueno, pues suceden en nuestra economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.